Vamos al Evangelio de Juan, continuando con lo que hemos estado tratando estos últimos domingos relacionados con el sermón del monte, o el sermón del aposento alto, quiero decir, capítulo 13 al 17 de Juan. Y hemos estado viendo desde el versículo 1 en adelante, hablando sobre la manera en que el Señor Jesucristo amó a los suyos y los amó hasta el fin. La profundidad de ese amor se va a expresar en el resto del discurso, es decir, en el resto de la enseñanza que el Señor Jesucristo va a traspasar a estos discípulos poco antes de ir a la cruz. Era la última vez que hablaba con ellos, de tal manera que tenía que haber necesariamente palabras importantes. Las últimas palabras de una persona antes de morir normalmente se consideran como cosas trascendentes. Lo que va a decir al final es lo que siempre ha estado en su corazón, lo que más ha retenido en su corazón. Tenemos el ejemplo palpable del apóstol Pablo en 2 de Timoteo, que es la última carta que él escribe, y le dice a Timoteo que lo que está en su corazón respecto a lo que él tiene que seguir haciendo es la predicación del Evangelio, que predique la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y juzgará a los vivos y a los muertos, que esto hagas, precisamente que prediques. Y el Señor Jesucristo en estos capítulos del 13 al 17 le va a decir a sus discípulos que hay una cosa que es esencial, que es el eje que debe guiar sus vidas respecto a la manera en que lo van a representar después, una vez que Él ascienda a los cielos. La manera que va a representarlos es amándose los unos a los otros, habiendo el Señor dado el ejemplo sublime, habiendo colocado el estándar del amor. Eso fue lo último que vimos muy arriba. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Pero el amor en el cual habla el Señor Jesucristo es un amor incondicional, es decir, no admite ningún tipo de condición en quien se manifiesta ese amor. Es un amor sacrificial porque está dispuesto inclusive a dar la vida por la persona amada. Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Es un amor perdonador, que vimos también que es la manifestación de ese amor que no mantiene, ¿cierto?, el resentimiento, el dolor o la amargura en el corazón, sino que perdona, y de esa manera también se manifestó el amor del Señor Jesucristo. A quienes no merecíamos ser perdonados, fuimos perdonados. A quienes merecíamos el cielo, se nos concedió el infierno, quiero decir, se nos concedió el cielo. Y en los versículos 36 al 38, que va a ser nuestro texto en el día de hoy, se ve plasmado este tipo de amor precisamente en la forma en que el Señor Jesucristo trató con Pedro. Cuando comienza este último sermón a sus discípulos, después de la salida de Judas, como vimos, eleva el Señor su mirada al cielo, interpreta su muerte como la antesala de la gloria. Eso está en los versículos 31 y 32. Jesús mira más allá de la aflicción hacia la gloria que va de manifestarse. Esta sería la máxima expresión de amor que la humanidad pudiese conocer, que era la cruz del Señor Jesucristo. Pero Jesús estaba colocando más encima, más allá de esas circunstancias, su mirada en la gloria que compartiría con el Padre, esa misma gloria que había tenido con Él antes que el mundo fuese. Ahora, en este momento, cuando le muestra que el carácter de los discípulos debía poder evidenciar lo que era el amor de Él, Él trata de una manera especial con Pedro, considerando que era uno de sus discípulos que más rápidamente reaccionaba frente a las cosas que el Señor Jesús decía o enseñaba. En el versículo 36 le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Lo más probable es que la última parte del versículo 38 es el que más conocemos del resto de los evangelios, una historia bien conocida respecto a la anticipación del Señor en relación a la negación
que Pedro iba a hacer de él. Todos lo iban a abandonar, dijo el Señor, pero Pedro lo iba a negar en una forma enfática en 3 ocasiones. Lo iba a negar inclusive a través de maldiciones, porque eso fue lo que ocurrió, donde Pedro decía a Dios que me maldiga a Dios si realmente yo conozco a este hombre, es decir, no lo conozco. Esa es una negación, incluso con juramento de maldición, de juicio sobre él. Pero el Señor trató de una manera especial con Pedro. Notemos cómo en medio de la enseñanza sobre el amor es interrumpido por Pedro, que al igual que en otras ocasiones se quedó con la primera parte de lo que Jesús había dicho. Los versículos 33 al 35 dan cuenta de ese amor que el Señor dice que se deben manifestar el uno con el otro. Sin embargo, Pedro se olvidó de la última parte y solo se acordó de la primera parte, versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Allí se quedó pegado Pedro. Con esa parte, se olvidó del resto que el Señor había dicho, que se amaran los unos con los otros, porque de esta manera iban a evidenciar que eran de Cristo. Ahora, Pedro con eso demuestra su falta de entendimiento respecto a los repetidos anuncios de Jesús sobre su muerte. Recuerden, no mucho tiempo después de la confesión magnífica de Pedro sobre que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que se manifestó ahí en Cesarea de Filipo, cuando el Señor preguntó, ¿y quién dicen ustedes que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor alabó eso, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Una vez que Pedro probablemente estaba muy inflado, ¿cierto? Muy contento, muy orgulloso probablemente por haber declarado la identidad correcta del Señor Jesucristo, inmediatamente después, Pedro es una piedra de tropiezo por su reacción apresurada cuando el Señor Jesucristo dice que era necesario que Él fuese a la cruz, sufriera y muriera y resucitara al tercer día. Eso lo tenemos en Mateo capítulo 16 y que forma el contexto. Necesitamos conocer un poquito alrededor qué es lo que pasó, cómo Pedro reaccionaba una y otra vez frente a las declaraciones de muerte del Señor Jesucristo. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar. Desde entonces comenzó, quiere decir que siguió declarándolo en lo sucesivo. Declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Otra vez, cuando el Señor declara que va a morir, que tiene que sufrir y resucitar al tercer día, Pedro se olvida de la última parte de lo que Jesús dijo y solo se acuerda de la primera, que Él tiene que sufrir y morir. Y entonces Pedro dice, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y en el original, estas palabras, esta forma de reprender al Señor Jesucristo es fuerte, porque Pedro precisamente lo está reprendiendo. Comenzó a reconvenirle, no Señor, bajo ninguna circunstancia esto te acontezca. Y resulta que el Señor le había dicho que era necesario que Él fuera a la cruz, que era necesario que Él muriera, que era necesario que Él resucitase. En otras palabras le estaba diciendo, Pedro, es imprescindible desde el punto de vista de Dios que yo tenga que ir a la cruz, que yo tenga que morir y que yo tenga que resucitar. Y por eso el Señor Jesucristo le habló fuerte en el versículo 23. Pero Él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro, tú colocas la mente, esa es la palabra mira, en realidad es mente en el original, colocas la mente en las cosas de la tierra, en las cosas que no son de Dios. Tú colocas la mente en las cosas que son de los hombres, Pedro, tú no entiendes las cosas esenciales. Ahora,
el Señor Jesucristo volvió a declarar muchas veces después que tenía que morir, que tenía que padecer, que tenía que pasar por esa situación porque era imprescindible para la salvación de los pecadores. Pedro no entendía eso. Y por eso el Señor tuvo que reprenderlo duramente en esa ocasión. Los discípulos eran incapaces de armonizar lo siguiente: las declaraciones repetidas de Jesús sobre su muerte con la expectativa de un reino mesiánico inmediato que ellos tenían. Ellos pensaban que el Mesías, cuando viniera, iba a establecer inmediatamente su reino desde Jerusalén e iba a gobernar a todas las naciones. E iba a expulsar a los romanos, que eran los que los tenían, ¿cierto?, bajo su autoridad. Tenían un concepto terrenal del reino de los cielos, muy terrenal. Y el Señor Jesucristo en varias ocasiones tuvo que decirles que estaban equivocados. Pero los discípulos, en su mente estaba esto: viene el Mesías, ya sabemos quién es Jesús, el de Nazaret, el hijo de María, ya estamos con él. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces va a establecer su reino. Pero Jesús le decía que tenía que morir. Entonces para los discípulos no tenía sentido. ¿Cómo si era el Mesías, se iba a establecer el reino? ¿Cómo entonces tenía que morir? ¿Ven? Era imposible de captar la esencia de lo que significaba la muerte del Señor Jesucristo. Por esa razón, la pregunta de Pedro acá en el texto de Juan, en nuestro texto del día de hoy, no carecía de contexto, sino más bien carecía de comprensión. Que era necesario que el Mesías muriera en una cruz, se levantara victoriosamente al tercer día, ascendiese a los cielos, de donde vendría por segunda vez para establecer su reino desde Jerusalén a todas las naciones. Es decir, tenían que pasar muchas cosas antes de que se estableciera el reino. Y lo primero que tenía que ocurrir inmediatamente después de esta conversación era que Jesús muriera en una cruz. Lucas es el que más tácitamente muestra esta falta de comprensión de los discípulos. En el capítulo 18 de Lucas, versículos 31 al 34, Lucas recalca que una vez que el Señor Jesucristo le volvió a decir que tenía que padecer, sufrir y morir en una cruz, ellos no comprendieron. Lucas 18, versículos 31 al 34. Por eso no era solo Pedro el que no comprendía, sino que eran todos los discípulos. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Versículo 34. Miren con qué énfasis Lucas dice que ellos no entendían. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Miren cuántas palabras utiliza para decir que ellos no tenían comprensión real de lo que significaba la muerte del Señor Jesucristo. Pero ellos nada comprendieron de estas palabras. Absolutamente nada. Para ellos pasó de largo eso que Jesús le estaba diciendo. Enseguida dice: y esta palabra les era encubierta, no podían ver la realidad, no tenían la comprensión espiritual necesaria para darse cuenta que era parte esencial del plan de Dios. Y finalmente dice: y no entendían lo que se les decía. Utiliza 3 palabras para enfatizar la falta de comprensión de los discípulos. Cuando uno lee esto, no sé si les pasa lo mismo a ustedes, pero piensa, qué parecidos somos a los discípulos. A veces nosotros tenemos, o más que a veces, nosotros siempre tenemos 66 libros, toda la revelación de Dios, la perfecta palabra de Dios delante de nosotros. Escuchamos una y otra vez mensajes acerca de cuestiones esenciales de la fe cristiana, pero todavía parece que no entendemos muchas cosas. ¿Por qué se aprecia eso? Porque somos tardos para entender, a pesar de la evidencia que tenemos, y cómo eso lo podemos ver en la práctica, porque no obedecemos lo que está escrito en la palabra. Pedro y los discípulos tenían este problema, estaba embotada su mente, no podían entender el plan preestablecido de Dios.
Pero, sin embargo, y esto es lo que yo veo aquí, que uno tiene que destacar al considerar la relación de Jesús con Pedro, tenemos un Dios que nos ama con una paciencia increíble. Esto es lo primero, un amor que es paciente. Jesús manifiesta en su relación con Pedro, deja en evidencia un amor que es paciente. Fíjense, en Cesarea de Filipo le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pero aquí no hay ninguna reprensión para Pedro. Pedro lo interrumpe. En otras palabras dijo, a ver, espérate un poquito, Señor. ¿A dónde vas? ¿Cómo que no podemos ir donde tú vas? ¿Por qué no me explicas eso? Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? ¿Qué significa? ¿A dónde yo voy? ¿No me puedes seguir? ¿No me pueden seguir? Es decir, Pedro estaba tratando de que el Señor le explicara precisamente las implicancias de su muerte. Jesús había dicho, recuerdan en el versículo 33 al final, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Con eso hubiese sido suficiente si Pedro hubiese entendido que como el Señor lo había dicho, entonces había que aceptarlo tal cual. Pero Pedro quiso saber más, Pedro quiso indagar un poco más, Pedro quiso que el Señor le explicara qué significaba eso. ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Yo quiero seguirte, Señor. Y si es a través de la muerte, yo te sigo a través de la muerte. La respuesta, cómo Jesús responde a esto, muestra su gran amor por Pedro y en él por todos y cada uno de nosotros. No le vemos callando a Pedro, no le vemos respondiendo duramente por su falta de comprensión, muy por el contrario. Vemos a Jesús respondiendo pacientemente la inquietud de sus discípulos. Pablo dirá después en su gran poema del amor en 1 Corintios capítulo 13 que el amor es paciente. Fíjense una de las características que menciona. El amor es paciente. Y como hemos dicho muchas veces, Pablo está describiendo allí el carácter de nuestro glorioso Salvador. Jesús es paciente. Hermanos, qué distinto es Jesús a nosotros. Si hay una característica que es propia de cada ser humano, de cada persona, es la impaciencia. Somos muy impacientes. Nosotros queremos las cosas ahora ya. Queremos explicación de todos ahora ya, en este momento. Pedro también era así, los demás discípulos eran así también. Pero el Señor Jesucristo, al tratar con nosotros, con los seres humanos y particularmente con los suyos que Él ha escogido de antes de la fundación del mundo, por aquellos por los cuales vino a morir, a dar su vida en el lugar de esas personas, el Señor es paciente con nosotros. Es el Dios de las segundas, terceras y múltiples oportunidades. El Señor no nos desecha la primera caída y falla que tenemos. El Señor mantiene su amor, porque Él nos amó cuando aún éramos pecadores, cuando éramos rebeldes empedernidos en contra de Él, cuando habíamos pisoteado su santidad, ¿cuántas veces? Cuando habíamos transgredido su ley, tantas veces. Igual tuvo paciencia con nosotros. Por eso esa frase, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, es muy importante. ¿Cuándo murió por nosotros? Cuando aún éramos pecadores. Las personas piensan que para ser aceptados por Dios es necesario que cambien. No, primero el Señor los acepta y luego los cambia. El Señor no está esperando que las personas hagan obras de bien para aceptarlos. Eso sería salvación por obras. Y eso es totalmente contrario a lo que la Biblia dice. No, el Señor nos aceptó en nuestra miseria, nos encontró en la miseria más grande y allí nos levantó por gracia. Y si entonces fue paciente allí, cuando ya somos sus hijos, ¿no va a ser más paciente todavía? Jesús no reprende a Pedro. Jesús no se enoja con Pedro. Ya eran los últimos
las últimas horas antes de la cruz, ya no los iba a ver más aquí en la tierra, desde esa perspectiva. Su presencia ya se iba a ir, iba a ascender a los cielos, a la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, y los suyos iban a quedar acá. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, ahora tú no me puedes seguir, ahora no, pero me seguirás después. Jesús con su respuesta está diciendo a Pedro que ellos, los suyos, pueden estar tranquilos. Porque aunque es necesario que Él se fuera un día, Pedro y los demás le seguirían también. Pedro, nuestra separación no es permanente, no te preocupes. Puedes mantener la esperanza a pesar de las circunstancias. Yo no voy a estar cerca físicamente, pero cuando yo me vaya, va a decir después, enviaré a otro consolador para que esté con ustedes. Pedro, yo los sigo amando. Yo no los voy a amar menos porque ustedes van a errar, como va a suceder contigo en unas pocas horas más, Pedro. Sigue teniendo paciencia con él. No lo iba a poder seguir en el momento, sino en el tiempo determinado por Dios. Con esto estaba poniendo una nota de esperanza en los suyos. Y esa es, ¿dónde está nuestra esperanza? El que el Señor me va a dar una y otra oportunidad porque Él es paciente. A pesar de nuestras flaquezas y debilidades, a pesar de que parece que flaquean nuestras fuerzas, ¿cierto? El Señor sigue teniendo paciencia con nosotros. A pesar de que somos porfiados y tardos para entender, Él sigue siendo paciente con nosotros. Pedro no queda tranquilo con la primera respuesta del Señor. Insiste, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Fíjense la impaciencia de Pedro. Ahora. Fiel a su carácter, Pedro replica la respuesta de Jesús. Casi siempre vemos a Pedro reaccionando así a la respuesta que Jesús le daba. Su ímpetu y falta de reflexión le pasaba la cuenta. Recuerden que cuando en Mateo capítulo 26, el Señor le dice a todos sus discípulos que lo iban a abandonar esa misma noche, todos lo van a abandonar. Y Pedro dice, yo jamás, si todos lo hacen, yo nunca. Y el Señor le dice, esta noche me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Y Pedro dice, no, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Otra vez Pedro está enfatizando el hecho de que su fe estaba arraigado más en su propio carácter y en sus propias capacidades. Se sobrevalora demasiado. Cree que su fe es muy firme, muy fuerte, pero su fe es débil y él no lo entiende todavía. Y está cuestionando qué cosa la palabra del Señor. Pedro, ¿me vas a negar 3 veces? No, Señor, yo no te voy a negar. Posteriormente, Pedro también comienza a fallar, como vimos en el estudio bíblico, porque cuando tenía que orar, él duerme. Cuando tenía que velar, él está durmiendo. Lo lleva al huerto de Getsemaní el Señor y le dice, Pedro, Juan y Jacobo, vengan conmigo, velen conmigo aquí, yo voy más adelante a orar. Les pide que estén orando también y cuando vuelve 3 veces los encuentra durmiendo. Pedro estaba allí. Cuando debía haber velado, cuando debía estar despierto, estaba durmiendo. Y eso es otra vez una falta de confianza en Dios. Pedro tenía que aprender esa lección. Finalmente, cuando tenía que tener paz y tranquilidad y dejar que los acontecimientos fluyeran, Pedro saca su espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Pedro no entendía, pensaba que el reino era un reino físico y por eso había que defenderlo con armas físicas. Y el Señor le tiene que decir, Pedro, si yo quisiera pedir a mi Padre me daría muchas legiones de ángeles. Todo eso muestra cómo él iba en decadencia cada vez más. Luego siguió de lejos al Señor. Estaba en el patio del sumo sacerdote mientras juzgaban al Señor y Pedro estaba allí. Y allí ocurrió precisamente la debacle de Pedro. Es decir, llegó a la negación. Ahora, es precisamente una falta de confianza en el Señor, en su palabra,
y en el hecho de que el reino del cual hablan las Escrituras es un reino espiritual, no físico ni material, en la que muchas veces nos lleva a nosotros a desviarnos también del camino, a tropezar. Es importante entender la situación que estaba pasando allí entre Jesús y Pedro. Jesús está ahora de la cruz, aún tendrá que ir a Getsemaní, todavía aquí en este texto de Juan todavía no va a Getsemaní. Debía allí en ese huerto luchar en oración, en ese lugar tendría un vislumbre de lo que venía sobre él, ¿recuerdan? La copa de la ira estaba servida y él debía beberla hasta la última gota. Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No era el castigo que recibiría, el desprecio y la crueldad con que sería tratado por los hombres. Eso no era lo que afectaba más íntimamente a Jesús, sino el tener que beber la copa de la ira de Dios al ponerse en el lugar de los pecadores. Perdón. La mente de Jesús tendría que estar precisamente en lo que iba a venir después. Pero su corazón estaba con los discípulos. Su paciencia era con aquellos que él había amado y los amó hasta el fin. En su discurso de despedida de los suyos, en medio de su enseñanza, es interrumpido por Pedro. Señor, necesito saber por qué causa no te puedo seguir ahora. Si es porque tienes que morir, yo estoy dispuesto a morir por ti. Eso es lo que le está diciendo en otras palabras. Esta arrogante afirmación de lealtad no es sino una presunción basada en su propia valía. Una autoconfianza demasiado grande en sus propias capacidades. Sin embargo, el Señor sigue teniendo paciencia de Pedro. La historia demostraría que se estaba sobreestimando en demasía. ¿Tu vida pondrás por mí?, le dice el Señor. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Si esta historia termina aquí, no podríamos dimensionar adecuadamente la grandeza del amor de Dios. Si quedara en esto simplemente en que el Señor le dijo, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayan negado 3 veces, y allí se acaba la historia y la Biblia no dijera nada más respecto a la relación de Pedro con Jesús, entonces no podríamos dimensionar adecuadamente el amor de Jesús. Pero esta historia sigue. Esta historia sigue. Del mismo modo como podemos apreciar en estos versículos la paciencia del amor del Señor, desde este momento en adelante, Pedro ya no volvió a hablar en todo el discurso de Jesús. Eso es significativo. En el capítulo 18 recién, cuando entran a Getsemaní, allí habla Pedro. Pero hasta el capítulo 17, hasta la oración sumo sacerdotal, Pedro no vuelve a interrumpir a Jesús. Seguramente quedó perplejo ante la profecía del Señor respecto a su negación. Seguramente eso lo mantuvo en su cabeza, meditándolo una y otra vez. ¿Será posible que yo pueda negar al Señor? Y entonces, el versículo 38 llegó a ser la anticipación de una caída fuerte de Pedro, pero al mismo tiempo fue la anticipación de cómo Dios lo levantó a Pedro. Y esto es lo segundo, el poder restaurador del amor. El amor es paciente, el amor de Jesús, y el amor de Jesús también es restaurador, restaura a la persona, no la deja en el suelo. El Señor no dijo simplemente, Pedro, ok, ya, tú me vas a negar y desde allí no tienes vuelta, no hay vuelta que darle, Pedro. Yo lo lamento mucho, pero tú te equivocaste y ahí te vas a quedar. No fue eso lo que el Señor le dijo. No fue nunca la intención de su corazón. Recuerden que había dicho, los que amó mientras estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y eso es lo que iba a hacer. Podemos notar que la respuesta de Jesús anticipando la negación de Pedro tiene que haber sido impactante para Pedro. Sin embargo, lo que nos falta observar es que esta no tenía el propósito de descartar para siempre a Pedro.
no te voy a descartar para siempre. Pedro, yo sé que tú eres un hombre. Yo sé que tú lo que dices lo dices de todo corazón. Efectivamente, Pedro era un hombre valiente porque está dispuesto a morir por el Señor. Y eso es lo que dice, él lo dice de corazón. Pero está equivocado al confiar en sus propias fuerzas. Ese es el problema. Muy por el contrario, Jesús dice, yo no te voy a descartar. Jesús sabía que Pedro le negaría, pero también sabía que su amor era poderoso para restaurar a quien le abandonaría en la hora más negra de su vida. Me seguirás después, Pedro. ¿Me seguirás después? ¿Y qué significa eso? Sí, después, igual como yo voy a dar mi vida, tú también, por ti, tú también vas a dar tu vida por mí. Evidentemente la muerte de Pedro no era una muerte redentora. La muerte de Jesús sí lo era. Pero en el sentido de que Jesús iba a horas después a dar la vida por Pedro en la cruz, posteriormente Pedro iba a morir por lealtad a Jesús. ¿Y qué tenía que pasar entonces en el intertanto? Si Pedro iba a negar a Jesús rotundamente y con maldiciones como lo vemos en las Escrituras, ¿qué tenía que pasar entre esa negación y que Pedro diera su vida después por lealtad a Jesús? ¿Qué tenía que ocurrir? Necesariamente tenía que haber restauración. Y esa es una anticipación. Entonces, estas palabras me seguirá después es una anticipación de ese amor que es poderoso. La gracia de Dios para con los suyos es suficiente para perdonar y restaurar nuestras vidas, hermanos, aunque muchas veces, como digo, tambaleando seguimos al Señor, aunque muchas veces nos caemos en ese proceso, el Señor vuelve a levantarnos una y otra vez, todo el tiempo que sea necesario, para que seamos útiles para su obra. Aunque Pedro negaría a Jesús, Jesús jamás negaría a Pedro. Aunque Pedro negara a Jesús, Jesús nunca negaría a Pedro. Su amor no permite esto. El amor nuestro, que es condicional, un amor que todavía está creciendo, que todavía es débil, permite eso, pero el amor de Jesús no permite eso. Este no sería el fin de Pedro. Yo quiero que vayamos a Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Porque para que Pedro le siguiera después era necesario que esto pasara. Versículos 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Para que veamos el contraste, vamos a Mateo, capítulo 26, versículo 32 en adelante. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y miren lo que dice el Señor ahora a Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Qué es lo que Pedro había dicho antes? Eso, que lo amaba más que el resto. Porque aunque todos se escandalizaran de él, él no lo haría. Estaba diciendo, Señor, yo te amo más que estos. Si estos te dejan, yo no te voy a dejar. Y miren la pregunta de Jesús aquí. ¿Tú me amas más que estos? ¿De verdad, Pedro, tú me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Realmente yo te amo. Pero Pedro estaba respondiendo después de su caída, después de que el Señor volvió otra vez a comer con él, a tener comunión con él, volvió otra vez a restaurarlo. Ese era el propósito. Y entonces le pregunta, no una vez, sino 3 veces. ¿Cuántas veces le negó? 3 veces. Versículo 16. Volvió a decirles la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
¿Verdaderamente me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero una tercera vez le dijo, versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez. ¿Qué es lo que recordó Pedro? Que lo había negado 3 veces. Pedro se entristeció, fue impactado por eso. Y el Señor no estaba tratando no estaba tratando mal a Pedro, simplemente le estaba diciendo, Pedro, como me negaste 3 veces yo quiero que tú me digas que me amas porque eso significa tu restauración. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Perfecto, Pedro. Ahora puedes. Ahora estás en condiciones. Ahora estás en condiciones de guiar a los míos. Ahora estás en condiciones de ser el líder de los apóstoles. Ahora estás en condiciones de predicar el evangelio delante de aquellos que me llevaron a la cruz. Ahora estás en condiciones de dar tu vida por mí. ¿Qué tuvo que pasar allí? La restauración. ¿Y la restauración fue fruto de qué? ¿De algo que hizo Pedro? No, de algo que hizo Jesús. La restauración es fruto del amor de Jesús hacia Pedro. Y hermanos, eso nos enseña que el amor del Señor Jesucristo es un amor restaurador. Y para restaurar tiene que perdonar en el proceso. Si no perdonara no podríamos ser restaurados. Es maravilloso el trato de Jesús con Pedro. Podemos entender en una forma palpable lo que significa el amor del Señor Jesucristo. Y él aprendió la lección. Aprendió perfectamente la lección. Porque después, cuando escribió sus cartas, hizo énfasis precisamente en este tipo de amor. Él instruyó a sus lectores a amarse unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera de Pedro 1:22. ¿Qué es lo que estaría recordando Pedro cuando escribió esta carta? El amor de Jesús hacia él. Lo aprendió de primera mano en la experiencia propia de la relación con Jesús. Él se dio cuenta que el amor no era simplemente algo cierto etéreo, algo abstracto, sino era una realidad vivencial. Jesús restauró a Pedro por amor. Y Pedro ahora está diciendo, ustedes deben amarse entrañablemente, profundamente y sinceramente, de corazón puro, sin dobleces. Así me amó el Señor a mí. Él había aprendido de su maestro. Él tenía la experiencia, la vivencia con aquel que ama de esta manera increíble, maravillosa. Pedro, tú me vas a negar, pero yo te voy a restaurar. Y entonces cuando seas restaurado, tú vas a enseñar a otros lo que significa realmente el amor. ¿A quiénes les dijo esto? A quienes ya habían sido redimidos con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya la cruz estaba atrás, no adelante. En este momento cuando Pedro está con Jesús, la cruz está adelante. Ahora cuando Pedro está escribiendo a sus lectores, la cruz está atrás. Pero Pedro entiende la razón de la cruz. Antes no la entendía, pero ahora entiende por qué ocurrió lo que tenía que ocurrir. Aquellos a cuales les escribe eran quienes habían gustado la benignidad del Señor. Primera de Pedro 2:3. A quienes tenían a Cristo por ejemplo para seguir sus pisadas. Capítulo 2, versículo 21. Así, ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor, dice Pedro, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Fíjense cómo habla del amor después Pedro. Pero no era un amor emocional, sentimental, no era un amor cambiante y circunstancial como muchas veces nuestro amor. Era un amor incondicional, era un amor completo, total, porque ese mismo amor es el que el Señor depositó en nuestros corazones por su Espíritu, le dice Pablo a los Romanos en el capítulo 5. De tal manera que Pedro entendía lo que eso significaba.
Y por eso es que no se puede ver a los creyentes como personas perfectas, porque estamos en un proceso de transformación. Y en ese proceso de transformación nos equivocamos. Y en ese proceso de transformación no quisiéramos que ocurriera, pero también con nuestros actos negamos a Jesús. Pero el Señor no nos ama menos por eso. Nos sigue amando igual con un amor restaurador. Y viene una y otra vez a nuestras vidas a decir, levántate. Yo te amo, por eso morí por ti en la cruz. Nos vuelve a colocar nuevamente en el camino, nos da la fuerza que necesitamos para seguir. Hermanos, cuando estamos debilitados, allí el poder de Dios se hace más fuerte, eso dijo Pablo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en su debilidad, la debilidad nuestra. El amor del Señor es paciente y el amor del Señor es restaurador. Un hijo de Dios puede caer, pero el amor de Cristo estará pronto a levantarlo. Nunca dejará caído para siempre a uno de los suyos. ¿Qué esperanza nos da esto? ¿Qué seguridad más grande? ¿Qué fortaleza para enfrentar situaciones difíciles en la vida? Hermanos, esto no es un aliciente para pecar, no, al contrario. Porque el amor del Señor tan extraordinario debiese llevarnos a una mayor santidad. Pero sí es una anticipación de que cuando nos debilitemos y caigamos, Él nos va a levantar. La gracia del Señor es extraordinaria. Jesús debía estar pensando en sí mismo y en lo que iba a ocurrir con Él, pero su corazón estaba con los suyos y estaba teniendo paciencia con Pedro. Y estaba diciendo, Pedro, no te preocupes, tú me seguirás después. ¿Tú quieres seguirme ahora? Ahora no va a ser, pero va a ser más adelante. Y la historia consecuente da cuenta de que Pedro precisamente murió por causa del Señor Jesucristo. Yo no sé hasta dónde será histórico o legendario, pero dicen que el mismo Pedro dijo que cuando lo iban a crucificar lo hicieran al revés, porque él no era digno de ser crucificado como Jesucristo. No había temor en él a esas alturas. Si nosotros vemos a este Pedro aquí impulsivo, complicado a veces, haciendo cosas que no debía, diciendo cosas que no debía, después lo vemos el día de Pentecostés levantarse entre los mismos que habían condenado a Jesús y decirle, ustedes pusieron a Jesús en la cruz. Ese valor, ese cambio, esa transformación es producto de la obra de gracia de Dios en la vida de Pedro. Hermanos, nosotros, siendo tan pequeños e insignificantes, podemos ser instrumentos útiles en la obra de Dios. Porque el Señor restaura como restauró a Pedro y porque el Señor tiene paciencia con nosotros. Ese es el amor de Dios en nuestras vidas. Que el Señor nos aliente con esto, nos dé la fortaleza para seguir adelante, sobre todo pensando en replicar en nuestras relaciones interpersonales ese amor incondicional que Dios tiene para con nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos tan gráficamente a través de una historia tan preciosa como la relación tuya con Pedro, Señor. Gracias por mirar con compasión a personas que no merecíamos absolutamente nada bueno. Gracias por ir a la cruz y ofrecerte voluntariamente a morir en el lugar que nosotros debíamos morir. Gracias por derramar tu preciosa sangre para pagar el precio que se requería para nuestra libertad. Todo por ese amor extraordinario hacia nosotros. Y Señor, gracias por tenernos paciencia. Cuando somos tardos para entender, cuando somos torpes, Señor, para obedecer, tú nos sigues teniendo paciencia. Y cuando nos equivocamos y a través de nuestros hechos te negamos, Señor, entonces tú te mantienes fiel porque tú no puedes negarte a ti mismo y tú sigues amándonos y derramando tu gracia para restaurarnos, volvernos a una correcta relación contigo y hacernos útiles en tus manos. Bendice a mis hermanos, Padre. Y Señor, si hay alguien que no te conoce, que tu gracia descienda sobre su corazón
y le muestre que no hay ningún amor igual al de Jesucristo. Y que Él está extendiendo sus manos precisamente para abrazar a aquellos que están perdidos, porque para eso vino a morir en la cruz por ellos. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice grandemente a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.